Hola, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder acompañarles en esta mañana. El día 13 del mes de marzo, un reconocido pastor de la ciudad de Bogotá hizo la siguiente afirmación en su cuenta de Twitter. Este virus cometió un error y fue tocar a la iglesia. Por eso está sentenciado a extinguirse antes de 30 días. Se va y no tocará a ningún hijo de Dios. Todas las iglesias debemos estar abiertas, pues es la esperanza de la sociedad. Mire, luego de esta afirmación o de estas declaraciones y de una lluvia de críticas al día siguiente, el día 14, de su predicción, hizo la siguiente afirmación o las siguientes declaraciones. Estoy feliz y agradecido al saber que coincidimos en que la sentencia contra este virus se ejecutará. Gracias por los insultos. No pensé que existiera tanta gente necesitada del amor de Dios. Oraré por ustedes, sanos en Cristo. Mis queridos amigos, mis estimados amigos, la Biblia enseña en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando la Biblia dice inicialmente, no creáis a todo espíritu, ¿por qué se ha preguntado usted por qué la Biblia nos manda inicialmente a no creer? Por una sencilla y simple razón. Porque el que cree no somete nada a prueba, simplemente traga entero todo lo que le digan o todo lo que lo enseñen o todo lo que le enseñen. Mire, Juan estaba hablando en este pasaje de los hijos de Dios. Había estado diciendo cómo teníamos que amarnos unos a otros y cómo teníamos que ayudarnos mutuamente. Amigos, dejar en evidencia una enseñanza antibíblica y herética no es un mensaje de odio. Debemos amarnos, sí, profundamente, pero también tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos diría yo. Nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual y que cada demostración de poder espiritual necesariamente tiene que ser de Dios. Debemos probar las experiencias, los fenómenos espirituales, para ver si realmente provienen o tienen su origen en Dios. Hay 3 listas de dones espirituales en las Sagradas Escrituras. Uno lo encontramos en Romanos 12, versículo 6 al versículo 8. Otro lo encontramos en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y otra lista la encontramos en 1 Corintios 12, 28. Pero solo una de estas listas menciona los dones que hacen referencia a la palabra de sabiduría y a la palabra de ciencia, en 1 Corintios 12, 8. Hay mucha confusión con referencia a lo que exactamente son estos dos dones. Quizás la mejor manera en la que podemos abordarlo es describiendo lo que no son. Algunos sectores del cristianismo ven los dones espirituales de la palabra de sabiduría y de la palabra de ciencia como si se tratara del Espíritu Santo hablando de un creyente a otro creyente, dando una especie de revelación acerca de pronto decisiones o situaciones específicas. Quienes utilizan estos dones de esa manera suelen normalmente comenzar con esa famosa frase, tengo una palabra del Señor para ti. De esa forma, ellos afirman estar hablando en nombre de Dios y se aseguran de que lo que van a decir a continuación debe ser estrictamente obedecido. ¿Cierto que en algún momento han escuchado esa famosa expresión? Mire, esta forma de ver los dones de la palabra de sabiduría y de la palabra de conocimiento niega peligrosamente la doctrina de la eficacia o de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Si Dios continúa revelando de pronto su voluntad, su sabiduría a través de una revelación especial a las personas, entonces su palabra verdaderamente puede ser suficiente,
para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como lo enseña en 2 Timoteo 3:17? ¿O realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, como lo afirma en 2 de Pedro 1:3? Si se requieren a otras personas para darnos una revelación especial de Dios, entonces surge la pregunta, que no es suficiente la palabra. No estoy diciendo con esto que nunca pueda usar Dios a una persona para hablarnos. Pero si con frecuencia lo que tú necesitas es un mensaje directo de Dios a través de personas para poder vivir tu vida, entonces la palabra de Dios no es verdaderamente suficiente como así lo determina ella misma o como así ella misma lo declara. Por lo tanto, mis queridos amigos, si la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia no son dones proféticos o no son dones de revelación, surge la pregunta, entonces, ¿qué son? Sabemos una cosa, y la sabemos con seguridad, estos dones son dados por el Espíritu Santo, sí, para construir, para edificar al cuerpo de Cristo, para el provecho de todo el cuerpo y no de una persona o no de quien posee el don, como lo dice 1 Corintios 12:7. Mire, los estragos que con frecuencia surgen en la iglesia que practican la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia como dones de revelación, muy seguramente no lo hacen para el provecho de la iglesia. Palabras del Señor, pero palabras del Señor confusas, imprecisas, como la que acabamos de ver, y a veces hasta contradictorias, no provienen de Dios, simplemente porque Él no es un Dios de confusión ni de desorden, sino un Dios de orden. Tampoco suelen unir a los cristianos para su edificación, muy por el contrario. Tienden más bien a provocar divisiones, conflictos en el cuerpo de Cristo. A menudo los dones de la palabra de sabiduría y de la palabra de ciencia son usados para obtener poder, sí, así como lo escuchó, poder, influencia sobre otras personas, para hacer de alguna manera que dependan de la persona que afirma poseer este don. No los enfocan a Cristo, los enfocan a ellos. Este abuso de los dones, obviamente, mi querido oyente, mi querido amigo, no proviene de Dios. Con esto en mente, con esto en la cabeza, podemos decir entonces al respecto de la palabra de sabiduría, o logos sofía, como dice en el griego, que quiere decir un mensaje de sabiduría, el hecho de que este don es descrito como una palabra de sabiduría indica que es uno de los dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de pronto de ser aplicada a situaciones de la vida concretamente o específicamente, con todo el discernimiento espiritual. Y la palabra de ciencia o logos noseos, como dice en el griego, que significa un mensaje de ciencia, además de un don hablado, también implica la comprensión de la verdad, por decirlo así, con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios que hay allí en su palabra. Noseos significa la comprensión de hechos, el conocimiento de la verdad o el llegar a conocer. Dicho esto, queda claro que no toda manifestación proviene de Dios. No toda revelación proviene del Padre, no toda revelación proviene del Espíritu. Curiosamente, mire que me causa mucha curiosidad que en Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice que sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias, ojo con esto, a sus amos adivinando. Que tenía espíritu, en realidad algunas versiones traducen que tenía espíritu pitónico o neuma
pitona en el griego. En etimología griega, o en la mitología griega, perdón, la gran serpiente Pitón vivía en una cueva cerca a Delfi y guardaba el oráculo allí. La gente creía que este oráculo proveía a los seres humanos la sabiduría inspirada por las divinidades. Por eso los griegos asociaban el pitón con la inspiración divina, de donde viene también la palabra pitonisa o adivina. Mire, cuando Lucas dice que esta muchacha tiene el neuma pitona o el espíritu de Pitón, significa que la gente piensa que ella puede comunicarse con fuerzas espirituales o con fuerzas divinas y así ganar sabiduría y recibir consejo para las personas. Es decir, que es una intermediaria entre los seres humanos y las fuerzas espirituales. Dice la Biblia, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Manteuo mene es la palabra en el griego, es decir, profetizando. Al relatar esto, Lucas encuentra aquí dos problemitas. Primero, los dueños de la niña la habían esclavizado para enriquecerse ellos mismos. Segundo, las fuerzas espirituales a las que esta muchachita de pronto tenía acceso eran espíritus demoníacos que traían, por decirlo así, alguna revelación a ella. Pero es curioso que la palabra daba ganancia a sus amos adivinando es la misma palabra que al traducir dice profetizando. Entonces tengamos mucho cuidado, mis queridos amigos, porque esto tiene mucho que ver con lo que vemos hoy en día. Mucha gente utiliza esta clase de dones para enriquecerse. Lo dije en alguna oportunidad. Algunos simplemente al llegar a Cristo no hemos abandonado algunas prácticas. Hoy algunos no pueden acudir a brujos, pero en alguna medida, no estoy diciendo que lo sean los profetas, pero en alguna medida ven al profeta como un brujo. Bueno, además que entendamos que a la luz de la Escritura, la palabra profetizar quiere decir proclamar la palabra del Señor. Cuando predicamos, estamos profetizando. En ninguna medida la profecía es dada para adivinar el futuro. No hay provecho en ir a un culto donde se hace de esto un espectáculo y personajes como estos van a adivinarte el número de cédula, a adivinar tu apellido. Como en alguna oportunidad alguien me preguntaba, estuvo en un servicio de estos, le dijeron su número de cédula y muy feliz vino y me dijo, wow, tremendo, supo mi número de identificación. Mi pregunta fue, ¿es que acaso no te lo sabías? Y lo segundo que le dije fue, ¿en qué te edificó? Mis queridos amigos, tengamos mucho cuidado con esta clase de declaraciones. Vuelvo y repito, no es un mensaje de odio, no estoy en contra de una persona, no se condena a una persona, sino a un mensaje, sino a una corriente, ¿ok? Entonces no es un mensaje de odio. Antes de que me ataquen en los comentarios, antes de que me fusilen en los comentarios, también analicen que estas palabras proféticas o este mal llamado don de ciencia es desacertado. A eso es a lo que deberían dirigir su atención, a esas falencias. Porque si es Dios el que habla, no hay margen de error, no hay margen de falla, no hay margen de equivocación. Una vez más, repito, tengan cuidado con esta clase de mensajes que son evidentemente heréticos, erráticos y, como lo dije en alguna oportunidad, hasta diabólicos. Ya hemos visto a más de uno que han desacertado. Hoy estamos a 14 del mes de abril, o sea, más de 30 días de que se declaró esta palabra y nada ocurrió. El don, discúlpeme, el virus no murió, el virus no se desintegró, el virus no desapareció y además hay muchos cristianos infectados, muchos hijos de Dios a los que no debía tocar el virus, han muerto, incluyendo pastores. Feliz día para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao.